Hola a todos, bienvenidos al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la palabra de Dios todos los días. Ayer comenzamos con el mes de septiembre, espero que hayan empezado con buen pie de la mano del Señor, leyendo su palabra. Hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Ezequiel. Si es la primera vez que estás por aquí, me presento. Mi nombre es Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, intentando cumplir el reto de leer toda la palabra de Dios en este año. Hasta hoy, gracias a Dios, el Señor nos lo ha permitido hacer. Vamos también a resumir lo que leímos el día de ayer, que fueron 3 capítulos, pero primero vamos a orar para presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Quiero darte las gracias por permitirme venir delante de tu palabra un día más, poder leer, Señor, poder estudiar tu palabra es una maravilla, un privilegio, Señor, que me das la bendición de poderlo disfrutar cada día. Gracias, Señor, también por ayudarme a cumplir este reto de leer toda tu santa palabra en este año. Día a día, Señor, sentimos tu mano poderosa trayéndonos delante de tu palabra y ayudándonos a entender lo que está escrito en ella. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso y nos permites, Señor, leer tu palabra, entenderla por la presencia del Espíritu Santo que envías a nosotros. Te rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que hoy no sea diferente, que hoy también nos mandes al Espíritu Santo para que podamos leer y entender tu palabra como tú la inspiraste a aquellos que la escribieron. Señor, te rogamos que sea así para que podamos poner por obra lo que está en tu palabra, Señor, no según nuestro propio entendimiento, que muchas veces nos lleva a equivocaciones muy graves, sino según tu Santo Espíritu. Estamos con el corazón dispuesto a abrazar tu palabra, a entenderla y a ponerla por obra. Así que, Señor, te rogamos en el poderoso nombre de Jesús que sea tu mano, tu Espíritu Santo, que esté sobre la lectura del día de hoy. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hacer el resumen de lo que vimos el día de ayer en el capítulo 37. Es el famoso capítulo de la visión de los huesos secos, donde el Señor le lleva en espíritu a Ezequiel a un valle que está lleno de huesos secos y le dice que profetice para que cobren vida. Y así fue. Sucedió el milagro y estos huesos cobraron vida. Esto simboliza la restauración de Israel. En el capítulo 38 leímos la primera parte de la profecía contra Gog y Magog. Profecía de una futura invasión de Gog contra Israel. Dios promete derrotar a Gog y proteger a su pueblo. Y en el capítulo 39 vimos la segunda parte sobre la visión sobre Gog. Y también leímos que Israel será restaurado y conocerán que Dios es su Señor. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a empezar a ver otro tipo de visiones, otra sección del libro. Así que vamos a comenzar la lectura del día de hoy en el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Vamos a estar utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que ustedes puedan aprender. Aquí tienen una lista de las cosas que se puede subrayar y que el Señor nos está enseñando en su palabra. Y aquí tienen una pequeña explicación de cómo encontrarlas en la Biblia. Esta guía ustedes la pueden descargar gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Entren a los enlaces que tienen en información de este video para que no tengan pérdida. Así que abran su Biblia en el capítulo 40 del libro de Ezequiel, sigan la lectura con el vídeo a continuación y después estaremos haciendo el resumen de lo que hemos leído. Ezequiel 40. La visión del templo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo: Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de la puerta,
de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Entre las cámaras había 5 codos de ancho y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado de dentro de la puerta medía una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió luego la entrada del portal, que era de 8 codos y sus postes de 2 codos. La puerta del portal estaba por el lado de adentro. La puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una misma medida, y también eran de una misma medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal era de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho desde una puerta hasta la puerta de enfrente. Midió la distancia entre los postes del atrio y los del portal rodeado por él, 60 codos, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior y vi que había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los postes, era el enlosado inferior. Midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y era de 100 codos hacia el oriente y hacia el norte. De la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro, y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de anchura. Sus ventanas, sus arcos y sus palmeras eran de la misma medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Se subía a ella por 7 gradas y delante de ellas estaba su vestíbulo. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente. Midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur y había una puerta que miraba hacia el sur, y midió sus portales y su vestíbulo, que eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor del vestíbulo iguales a las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con su vestíbulo delante de ellas, y tenía palmeras, una a un lado y otra al otro en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y midió, de puerta a puerta hacia el sur, 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de los vestíbulos. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de sus vestíbulos. La longitud era de 50 codos y la anchura era de 25 codos. Sus vestíbulos caían afuera, hacia el atrio, con palmeras en sus postes a un lado y al otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió, y eran las mismas medidas, sus cámaras, postes, vestíbulos con sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Sus postes caían afuera, hacia el atrio, con palmeras en cada uno de sus postes a un lado y al otro. Sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavaran el holocausto. A la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales serán degolladas las víctimas.
Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codos de longitud, 1,5 codos de anchura y 1 codo de altura. Sobre ellas se pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Midió el atrio, que tenía 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, y la anchura de la puerta, 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos. A él se subía por gradas y había columnas junto a los postes, una a un lado y otra al otro. Ezequiel 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, cuya anchura era de 6 codos por un lado y 6 codos por el otro, que era la anchura del tabernáculo. La anchura de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 por el otro. Midió su longitud, que era de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos, la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud y era de 20 codos, y la anchura de 20 codos por el frente del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa, y era de 6 codos de espesor, y de 4 codos era la anchura de las cámaras situadas todo alrededor de la casa. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y había salientes en la pared alrededor de la casa. Sobre ellos se apoyaban las cámaras para que no se apoyaran en la pared de la casa. Había mayor anchura en las cámaras de más arriba, a las que subía una escalera de caracol rodeando por dentro de la casa. Así pues, la casa tenía más anchura por arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior. Y miré la elevación que rodeaba la casa. Los cimientos de las cámaras medían una caña completa de 6 codos de largo. El espesor de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había una anchura de 20 codos por todos los lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho de espacio que quedaba era de 5 codos todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio tenía 5 codos de grueso todo alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, y tenía 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes eran de 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, y eran de 100 codos. El templo por dentro, los portales del atrio, los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, todo ello estaba cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también estaban cubiertas de madera. Midió desde la puerta hasta el interior de la casa y por fuera, así como toda la pared en derredor, por dentro y por fuera. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera. Cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, alrededor de toda la casa. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines grabados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos. Sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas
en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había grabados de querubines y palmeras iguales a los que había en las paredes. Había un portal de madera por fuera a la entrada y había ventanas estrechas y palmeras a uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Ezequiel 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del patio que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y la anchura de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro con un corredor de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías les quitaban más espacio a ellas que a las bajas y a las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio, a partir del suelo. El muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del patio y delante del edificio, había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su anchura eran de la misma medida, así como todas sus salidas, puertas y entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del patio son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acerquen a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran porque son santas. Se vestirán otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo. Luego que acabó las medidas del interior de la casa, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y midió todo su contorno. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña con que medía el contorno. Midió el lado del norte, 500 cañas de la caña con que medía el contorno. Midió el lado del sur, 500 cañas de la caña con que medía. Se volvió hacia el lado del occidente y midió 500 cañas de la caña con que medía. Por los 4 lados lo midió. Tenía un muro de 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura. Este muro hacía separación entre el santuario y el lugar profano. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía leer el día de hoy. En el capítulo 40 del libro de Ezequiel comienza una nueva sección de este libro donde el profeta recibe una visión detallada de un nuevo templo. Ezequiel relata que en el año 25 de su exilio fue llevado en espíritu a Israel y colocado en un monte alto donde había una gran edificación que parecía una ciudad. Había un hombre con la apariencia de bronce, con una cuerda de lino y una caña de medir. Este hombre instruye a Ezequiel que observe los detalles que le va a mencionar sobre el templo, porque ese es el propósito de haberlo llevado a esa visión. Versículo 1 al 4. Ezequiel es guiado por el hombre mostrándole las especificaciones precisas de la estructura del templo. Se mencionan las características, las medidas detalladas del templo, tanto de la parte interior como de la parte exterior. Esto lo leímos en los versículos del 5 al 27. El capítulo 41 del libro de Ezequiel continúa con la descripción detallada del templo. Se centra en este caso en el santuario, el lugar santísimo, las paredes y la decoración del templo. Vemos la descripción del santuario y el lugar santísimo en los versículos 1 al 4, la descripción de las paredes y las cámaras laterales del templo en los versículos 5 al 11. También leemos la descripción de las cámaras superiores y la estructura general del templo en los versículos 12 al 15 y la descripción de la decoración interior y los detalles del templo en los versículos del 16 al 26.
En el capítulo 42 del libro de Ezequiel continuamos leyendo la visión detallada del templo. Leemos en este caso acerca de las cámaras de los sacerdotes, los espacios sagrados de sacrificio y otros relacionados con el culto y la adoración. Leemos la descripción de las cámaras del norte y del sur que eran utilizadas por los sacerdotes en los versículos 1 al 12. Se detalla la funcionalidad de las cámaras de los sacerdotes. Ellos debían utilizarlas para cambiarse la ropa y comer allí las porciones de las ofrendas que les correspondían. Todo lo que los sacerdotes habían usado para los sacrificios debían quedarse en estas cámaras porque era algo santo. Esto lo leemos en los versículos 3 y 14. Leemos un meticuloso resumen sobre las medidas del templo y vemos que era un espacio mayor a 2,5 kilómetros, 2 kilómetros cuadrados. Esto es menos de 1 milla. Y también se menciona el propósito del muro que lo rodeaba. Todo eso lo leemos en los versículos del 15 al 20. Y así hemos terminado de resumir lo que leímos el día de hoy. Espero que para ustedes sea de edificación. En los recursos imprimibles del mes de septiembre les estaré enviando también cómo quedó el templo que visionó Ezequiel. Pues nada más, vamos a orar para darle gracias al Señor por un nuevo día de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia para darte todo honor, toda gloria, Señor, toda honra es para ti. Estamos agradecidos, Señor, porque nos permites leer tu santa palabra cada día. Gracias, amado Padre, porque en este nuevo mes nos estás acompañando. Gracias, Señor Jesús, porque intercedes por nosotros para que podamos ser dignos de leer la santa palabra de Dios, que es de beneficio para nosotros, Señor, porque sacamos un verdadero aprendizaje de lo que Dios quiere de nosotros y también sabemos qué es lo que Dios rechaza para no cometer esos errores y esos pecados. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que nos ayudes a continuar durante todo este mes. Bendícenos, Señor, y tráenos delante de tu palabra todos los días para que podamos seguir avanzando en este reto de leer toda tu santa palabra en este año, reto que has puesto en nuestros corazones. Y hasta ahora tú nos estás apoyando. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu santa voluntad la que nos ayuda a cumplir este reto, tu inmensa misericordia, no nosotros, no nuestra fuerza ni nuestro entendimiento, porque ni con todo eso seríamos capaces de hacerlo como lo hemos llevado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús, fortaléceme para volver el día de mañana a seguir leyendo tu palabra, a seguir resumiéndola y a seguir haciendo este contenido para tantas personas que están siguiendo este reto por este medio. Gracias, Señor, porque me ayudas a difundir tu mensaje. Que lo escuchen o no, es nuestra obligación difundirlo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu inmenso amor. Te ruego escuches nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.